Dios bendiga, saludamos a todos, que tengan buen día y seguimos con este estudio de doctrina, gloria al Señor, para agregar un poco de conocimiento a aquellos que están escudriñando la palabra, aquellos que están en una iglesia, que están buscando de este tesoro para enriquecer su alma, su corazón, y que muchas veces parece un rompecabezas, parece que no se entiende nada, poder acercar un poquito de guía, de luz, para que leyendo entienda. Vemos al eunuco, a un hombre que venía y en un momento Felipe, utilizado por el Espíritu Santo, dice: acércate. Este hombre le dice: ¿cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Entonces, que Dios pueda bendecirte, este ministerio Labranza de Dios al cual pertenecemos, Asamblea Cristiana Pentecostal Labranza de Dios, hemos tenido la iniciativa de poder acercar un poquito de conocimiento para que la guía del Espíritu Santo pueda ayudarte. Amén. Y estamos hablando de las doctrinas básicas de la Iglesia de Jesucristo, de la Iglesia del Señor, donde la Iglesia se recrea, donde la Iglesia se mueve, donde la Iglesia se fundamenta. Gloria al nombre del Señor. Y vamos a leer Hechos capítulo 2, verso 38, para continuar con lo que anteriormente veníamos hablando, ¿sí? Dice así: Pedro le dijo: arrepentido y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todo lo que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sé salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Gloria al nombre del Señor. Vemos el movimiento poderoso del Espíritu Santo de Dios a través de la prédica. Gloria al Señor. Vemos cómo Dios va manifestando su gloria, como el Señor va hablando facetas importantes. Aquí dice Pedro, dice: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dos facetas importantísimas de la doctrina del Señor: fórmula bautismal y promesa del Espíritu Santo. De esta promesa habló Juan el Bautista cuando dijo: hay uno que es primero, el cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, él bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ya lo anunciaba Juan de antemano, aquel hombre que como una punta de lanza abrió camino diciendo que el reino de los cielos se había acercado. Y eso también es muy importante tener en cuenta, que el reino de los cielos se acerca cuando un pecador, un hombre, reconoce su caída, reconoce su naturaleza y extiende las manos para, como pidiendo el favor de Dios, levanta sus ojos al cielo, ¿sí? Como reconociendo la divinidad de aquel que lo creó, para pedir el favor que nadie en esta tierra puede otorgar a un pecador. Acompáñenme, por favor, 8:16 del libro de los Hechos. Gloria al Señor. 8:16, un hermoso pasaje, quería compartir hoy, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Hace claro la diferencia, todavía no había descendido el Espíritu Santo, el fuego de Dios, ¿sí? No había hecho asentamiento en el corazón, ¿sí? Pero habían sido bautizados en el bautismo en el nombre de Jesucristo, o sea, para perdón y remisión de pecados. Cuando vio Simón que por la imposición de la mano de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero, diciendo: dame también a mí
este poder para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondió entonces Simón, aquel que ya se había arrepentido y estaba bautizado, aquel que practicaba magias artífices y confundía a la gente, ¿sí? Pero todavía no tenía el comprendimiento, no tenía el entendimiento. Y dice respondió entonces Simón y dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén a la palabra del Señor. Aquí habían predicado en Samaria, en aquel lugar donde el judío no pretendía entrar por una cuestión cultural, una cuestión religiosa. Muchas veces la cultura hace que la Biblia, hace que el Evangelio, ¿sí?, sea dividido. Muchas veces la cultura divide. Cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar, y es el Espíritu Santo que nos trae a un total entendimiento y comprendimiento, gloria al Señor. Aquí los samaritanos también empezaron a recibir por el poder libertador del Evangelio de Jesucristo. Comenzaron a recibir el Espíritu Santo. Por eso es tan importante. Ahí estaba predicando Felipe. Dice el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Gloria al Señor. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Aleluya. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y habiendo engañado a la gente de Samaria, haciendo pasar por algún grande, a oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaba atento porque con sus artes mágicas le había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón, el mago, y habiendo bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y los grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aleluya. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Gloria al nombre del Señor. El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que fue dejado a los apóstoles para que se predicasen bajo la autoridad y el poder del Espíritu Santo. Por eso el que no cree por la palabra va a creer por los hechos. Gloria al nombre del Señor. Por eso dice la palabra, y qué lindo es poder ver que en el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, aleluya, alguien tuvo que marcar la diferencia en ese lugar. Alguien tuvo que ir bajo la inspiración del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Dios, aleluya, a desarmar esas estrategias que este hombre, inclinado por el mal, este hombre no era el problema era el espíritu que había dentro de él, ¿sí? Y que estaba confundiendo, pero Dios tenía planes en Samaria. Y ahí predicó el Evangelio del reino de Dios y en el nombre de Jesucristo. Y se bautizaron hombres y mujeres. Ahí podemos ver operar, primero la fe, segundo el bautismo para arrepentimiento. No solamente creyeron, sino dispusieron su corazón, entendieron, la palabra llegó a lo más profundo y determinaron bautizarse para perdón de pecados en el nombre de Cristo, para recibir así el Espíritu Santo,
para estar preparados, para estar conforme las Escrituras estaba hablando. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que mirar ahí y enfocar mucho en el libro de los Hechos, de esta doctrina que estamos hablando, porque ahí comienza la iglesia primitiva. Los gentiles, Hechos 10:44, mientras aún hablaba Pedro esta palabra, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Aleluya. Hechos 10:48, y mandó a bautizarlos en el nombre del Señor Jesús, y le rogaron que se quedase por algunos días, que querían saber, se había abierto la necesidad en el corazón de comprender, de entender la palabra. Bendito el nombre del Señor. En la salvación de Cornelio, como estábamos hablando la clase anterior, ellos dieron esos pasos, los judíos. Por eso hay que entender tanto, ¿no? El judío no quería ir, Pedro tuvo que tener una intervención divina de Dios, bajar un lienzo, convencerlo el Señor y decirle, vas a ir porque vienen 2 varones macedonios. Por eso estaban los samaritanos, los despreciados. Ahí creyeron, gloria al nombre, creyeron al nombre, recibieron el Espíritu Santo y fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Se debe prestar atención, gloria al nombre del Señor, porque Pedro establece que todos los que en él creyesen recibirían el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso dice la palabra que para todos los que son llamados por Dios, para vuestros hijos, para cuanto Dios llamare a su presencia. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuántas veces en nuestra manera natural decimos, no, este no cambia más? Bendito el nombre del Señor. Y después cuando esa persona es tocada por la inspiración divina, por la gracia, la sola gracia de la Escritura, comienza a cambiar, comienza a formar parte, comienza su estilo de vida, sus pensamientos y todo lo que conlleva a esta conversión regeneradora que solamente el Espíritu Santo puede hacer en la vida de un creyente. Se debe prestar por eso suma atención a las Escrituras en estos tiempos, porque así como estuvo Simón el engañador, gloria al Señor, hoy hay muchos que al no dar la profundidad, al escaparse de la hermenéutica que posee la palabra del Señor, utilizan como ganancia de sí mismo los versículos, seduciendo a las almas inconstantes, así lo dice la Biblia, hablándole al oído a lo que quieren oír, hablándole al corazón de lo que quieren escuchar, y son engañados, y muchas veces lo triste es que pierden la fe, dejan de creer. Bendito el nombre del Señor. No solamente le van por ganancia deshonesta, sino que arrancan del corazón la fe que puede darles la salvación. Por eso que el Señor esté bendiciendo a través de su Escritura. Dice que buena es la palabra del Señor para enseñar, para redarguir, para corregir, para calificar al hombre de Dios, formarlo al hombre de Dios para toda buena enseñanza, para que sea perfeccionado para todo lo bueno. Entonces eso es lo que nosotros debemos comprender. Aquí le dice en un momento cuando Simón ve, estando cerca de Felipe permanentemente, ahora comienza a ver los hechos del Espíritu Santo. Aleluya. Comienza a ver las transformaciones, las liberaciones, las sanidades que Dios producía en los apóstoles a través y en los discípulos, los cuales estaban siendo formados, ¿sí? Gloria al Señor. El poder de Dios. Y le dice, véndeme, desea. Sale de su corazón ver algo tan extraordinario. Sé lo mismo de Pedro, le dice, perezcas tú y tu dinero, que el don de Dios no se compra con plata. ¿Cuántas veces estamos en ciertos lugares donde muchas veces nos están diciendo, no, porque lo mejor es para Dios, es más importante la ofrenda que tu conversión? Tiene que ver, porque una persona que es renacida del poder del Espíritu Santo y de las santas y las sagradas Escrituras, pone por obediencia, empieza a servir a Dios de todo corazón, con toda su mente y con toda su alma. Es ahí, en la regeneración, donde viene el Espíritu Santo, porque dice que el Espíritu Santo de Dios no solamente va a hacer milagro y maravilla, nos va a convencer de pecado,
nos va a convencer de nuestra manera errada de vivir. ¿Cuánto en las filas celestiales? Muchas veces nos encontramos a media y vemos que el otro recibe, la otra familia recibe, y nosotros siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque muchas veces cerramos el corazón a la palabra, porque nuestro oído a veces escucha mensajes que son derroteros que vienen a nuestras vidas para apartarnos de la verdadera fidelidad a Cristo. En un versículo de la Biblia dice, la palabra dice, pero temo que como la serpiente con astucia engañó a Eva, de alguna manera vuestros sentidos se han extraviado. Ese es nuestro deber como pastor, como ministro, como cristiano, que forma parte de una congregación, como miembro activo, gloria al Señor, que forma parte del cuerpo de Cristo, defender la sana doctrina, la sana palabra y enseñarla. Por eso no solamente cuando habla que iban a bautizar y en esta confusión que muchos se hacen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, pero primero dice, id y haced discípulos, enseñándole que guarden todas las cosas. Que guarden todas las cosas que nos enseñé. Después las profundidades las vamos a encontrar en la Biblia, a medida que Dios vaya capacitando, porque no es de quien quiere o del que puede, sino del que Dios permite. Bendito el nombre del Señor. Por eso es que hermoso que en Samaria también recibían y eran llenos del Espíritu Santo. Qué hermosa palabra. Bendito el nombre del Señor. Qué hermosa palabra. Y este es un tiempo para comprender la Santa Escritura, preparar el corazón, porque si no estás preparado, mañana entra a la iglesia esa persona que tenés un problema, que tenés una lucha, que no la podés ver. ¿Cómo la vas a recibir? Te va a pasar como aquí. Entra ese samaritano que no podías resistir y ahora es llamado por la gracia de Dios. Ahora lo tenés que abrazar, lo tenés que aconsejar. Bendito el nombre de Cristo para siempre. Por eso necesitamos estar en el fuego de la palabra, en el fuego de la plenitud del poder de Dios. Donde el gobierno de Dios tiene la autoridad. Y no mi gobierno, no mi corazón, no mi alma, no el hombre, sino el gobierno de Dios, que es a través de su palabra. Por eso creemos en el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Entonces quiere decir que Él me va a dar el entendimiento. Él va a usar los santos hombres de Dios. ¿Para qué? Para que le den el sentir a la palabra, a fin de que mi vida, tu vida, se edifique. Está ahí donde nosotros tenemos que pararnos, empezar por ahí. No por lo económico, no por la sanidad, no, está en la comprensión de la palabra del Señor y en los tiempos que Dios determina en el creyente que vaya evolucionando. No podemos saltar, no podemos pasar por alto, no podemos arrancar hojas de la Biblia. Bendito el nombre del Señor, porque por esta causa es que viene el maestro conforme su concupiscencia a engañar. Por esta causa muchos cayeron, por esta causa muchos quedaron a la mitad del camino. No porque el evangelio de Cristo no tenga poder. Mi alma te alaba, Espíritu Santo. Por esta causa muchas veces una iglesia puede dividirse, porque no está en la plenitud del amor de Cristo, no está el Espíritu Santo, no deja entrar el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios es celoso. Pero no se olvide que también la Escritura nos enseña, ¿sí?, que el Espíritu Santo de Dios se mueve conforme usted le dé libertad. Él trae libertad. Pero si usted deja que Él crezca, Él va a crecer. Ahora, si usted le cierra las puertas, entonces el que se perjudica es usted. Por eso qué lindo es poder entender. Los samaritanos creyeron, recibieron, se bautizaron, gloria al Señor, aleluya. Entonces tenemos que comprender estas facetas divinas, poderosas que Dios nos está hablando. La salvación de Cornelio y de muchos, donde Dios hizo tremendas cosas, gloria al nombre del Señor. Por eso que el Señor nos esté bendiciendo a usted y a mí, que a través del buen mensaje usted pueda encontrar lo que tanto está buscando. Gloria al nombre del Señor. Por eso en Hechos capítulo 2, 36, 47 dice: sepa pues
ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Cuando hablamos de Señor, estamos hablando de Dios. Ningún judío iba a decir Señor a cualquiera, era hablar de Dios. Dios le ha hecho Dios y Cristo, Dios y Salvador. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Lo dice la Escritura, no lo dice el pastor Javier Cañete, ni otro pastor que esté también predicando la sana doctrina. Lo dice la Escritura, pero no lo va a entender si no le es revelado. Usted lo puede leer 20 veces, pero si Dios no se lo revela, Dios no le abre la puerta, usted no lo va a entender. Puede seguir velado, como los de Maú, que iban caminando con el Señor y lo tenían ahí, no lo veían. Pero cuando se fue en un momento, dice, no ardían nuestros corazones cuando hablaba con nosotros. Bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Todos los que están lejos. Los que no pertenecen solamente a las 12 tribus. Para todos los que están extraviados. Jesús dijo, Él vino a injusto, no a justo. Él vino a enfermo, no a sano. Para cuanto el Señor Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaban y exhortaban diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Sé salvo. Necesitamos ser investidos del poder del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Aleluya. Qué importante recibir con alegría, con gozo, la palabra del Señor. Y se añadieron aquel día 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento de los pan y las oraciones. Aleluya. Hermanos queridos, el reino de Dios no es un reino simplemente material, sino espiritual. Porque Jesús es el que reina, es el que gobierna los corazones de los creyentes. Y ahí efectivamente se manifiesta el poder del Espíritu Santo. Cuando se asiente el Señor, cuando se asiente el Espíritu Santo en el trono de tu corazón y dejes de ser tú para que sea Él en ti, entonces eficazmente crecerá la palabra y será un gobierno, será un baluarte sobre tu vida. Él tiene que reinar sobre un reino material. Por eso, Dios gobierna en el deseo. Dios gobierna sobre las ambiciones. Dios gobierna sobre las emociones. Y es evidente que la entrada al reino, del reino se debe a un nuevo nacimiento. Es evidente. Por eso le dice a Nicodemo, es necesario que nazca de nuevo. No podemos entrar al reino de los cielos si no hemos nacido de agua y del Espíritu, por su palabra, por la obra regeneradora de Dios. Bendito el nombre del Señor. Usted es transferido de un reino natural y quitado de la esclavitud en la cual conlleva vivir en ese reino natural donde nos guiamos por vista, al reino inconmovible, poderoso, donde Dios comienza a gobernar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra alma, para llevarnos a la bendición completa. Hay solo un Rey, es nuestro Señor Jesucristo, es nuestro Dios, Padre, Hijo, Espíritu, las tres manifestaciones moviéndose a favor de toda una humanidad, y muchas veces nosotros dándole vuelta a la espalda. Que el Señor pueda bendecirte, pueda ser una lumbrera hoy a tu vida, a tu corazón. Gloria al nombre del Señor. Por eso en Efesios 4 al verso 5 dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados en una sola esperanza,
un solo Señor, una sola fe y un solo bautismo. Gloria al Señor. 1 Corintios 12:13 dice, pues por el mismo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu. Gloria al Señor. A veces los cristianos andan buscando las señales. No, nosotros los cristianos no andamos buscando las señales. Dice que cuando nosotros nos arrepentamos y nosotros nos volvamos a la palabra, entonces las señales seguirán a los que creen en mi nombre. Aleluya. No tengo que andar buscando ninguna señal. La señal va a ser manifiesta de que soy un hijo de Dios. Aleluya. De que estoy convertido, de que estoy bajo el amparo, en la escuela del Señor. Bendito el nombre del Señor. El Señor esté bendiciendo hasta aquí lo que Dios nos alcanza y que pueda ser de una gran utilidad para ayudarte en el conocimiento de la Santa Escritura. Te damos gracias y vamos a bendecir en una oración. Padre, Dios amado, llega, Dios mío, a los lugares donde tienes que llegar. Rompe fronteras. Entra, Padre Dios mío, con poder y gloria como tú lo haces. Consuela las almas. Y gracias por esta bendita palabra, Señor, que hoy nosotros podemos tener bajo la revelación bíblica. Gracias porque tenemos la guía perfecta, Señor Dios amado, la cual, Dios mío, no puede pasar por alto, la cual no muta, no cambia, y la cual nos lleva al pleno entendimiento, pero también al conocimiento, Señor, y al encuentro con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, bendícelos y que tu palabra, Señor Dios mío, haga morada en aquellos que te aman, para que haciendo morada y siendo puesto por obra, tú puedas morar en sus corazones. Gracias por la vida, gracias por este momento, que sean todos bendecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos hasta la próxima. Dios mucho te bendiga.